Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jikook. Mi nombre es Bel Romani y les doy la bienvenida al podcast Comentarios de la Semana. Gracias a todos los colaboradores que hacen posible este programa y si les parece bien, vamos a comenzar. Mari nos comenta: como ya he dicho múltiples veces, mi opinión sobre los chicos, hoy no voy a decir nada más. No quiero ser repetitiva. Solo el cómo será la reunión de los 7 cuando vuelvan, pues nadie sabe. Su contrato es individual y lo tienen hasta 2027. Lo que harán después de eso solo ellos lo saben. Todo dependerá de lo que hablen entre ellos, de cómo se sientan como grupo. Claro que pueden seguir siendo un grupo, seguir con sus carreras individuales. No podemos pasar por alto esta nueva agencia de marketing americana que compró Hive, lo que ha hecho expresamente para estar operativa a la vuelta de los chicos. Creo que eso nos da una visión de lo que esperan para los próximos años. Tampoco olvidemos que los chicos tienen un porcentaje de la empresa. Sabemos lo que les dieron al crear Hive, pero no tenemos ni idea si han comprado más participaciones. Solo nos toca esperar y ver cómo se desarrollará el futuro. Las expectativas son grandes. La gira que harán en 2026 será enorme. Se habla de 60 fechas. Yo creo que serán aún más. Se les quedó la espinita de tener que cancelar todo cuando la pandemia y volverán con ganas de comerse el mundo. Bueno, ya por hoy nada más. Un abrazo desde España, Mari. Mari, muchas gracias por esto. Ahora Anita nos comparte: justo en estos días comenté que BTS es una compañía tan hermosa que tú los ves y sientes que ellos te miran. Soy una solitaria y no imaginas cómo estos últimos 2 años me he sentido tan acompañada con sus canciones, videos, sus locuras. Y Jimin especialmente me inspira tanta ternura a mis 57 años. Bel, gracias por compartir mi comentario. No, Anita, gracias a ti por compartirnos esto a nosotros. Sara nos comenta: Bel, muchas gracias por tomar en cuenta mis comentarios. En verdad me siento en las nubes ya que casi no suelo escribir en los canales que sigo. Por otro lado, lo que muchos comentarios están diciendo, estoy de acuerdo, sobre todo uno en especial, donde dice que debemos ser flexibles respecto a lo que esperamos de BTS en el 2025. Las circunstancias que ellos han pasado en el servicio militar no son nada fáciles. Para bien o para mal, es algo que está terminando de forjar sus caracteres, así que solo esperemos que ellos se sientan cómodos volviendo a su vida de artistas, ya sea en solitario o en grupo. Y si de verdad sentimos amor por ellos, aprender a recibir y apoyar lo que ellos decidan, porque al final son seres humanos y merecen buscar su felicidad. Ahora, sobre mi Jikook, como dije anteriormente, no soy nadie para afirmar nada. Más sin embargo, cada vez que los veo, me levantan mis estándares en el amor a full. Más Jungkook, quien a pesar de a veces parecer tímido, reservado o frío con Jimin, es quien siempre cuida de él, y no porque Jimin lo necesite, sino más bien porque es su manera de demostrar lo que él siente. Cocinarle, cargar las bolsas, bajar a comprar la comida, verificar las cámaras y todo antes de dormir. Todo eso que percibí en el programa dice más que 1000 arrumacos. Además, sabemos perfectamente que en su cultura el ser gay es un tema tabú. No es algo sencillo solo a aceptar abiertamente que lo eres y gritarlo a los 4 vientos. Si Jikook es pareja, yo personalmente dudo mucho que nos lo hagan saber, porque seamos honestas, así como habemos quienes los apoyaríamos a capa y espada, la homofobia no solo es en su país, sino en todo el mundo. Podría destruir hasta su carrera por todas esas personas que estarían en contra de ellos, y creo que eso sería algo muy difícil de superar. El hate en estos días ha estado desmedido por un comentario que Jin hizo en su V-Live sobre las llamadas que le hacía Jimin en sus días libres, en donde, felicidad para nosotros, pero mal para otras, confirma que Jungkook estaba con él, ya que le gritaba a Jin estando al lado de Jimin, tanto que ahora las vecinas están odiando a Jin. Esperamos con paciencia el 2025 y ojalá que cada uno de ellos sean muy felices con sus elecciones, y si es estar en BTS o en solitario, claro que los apoyaremos, al menos de mi parte. Yo amo a todos, pero mi alma está con Jimin, Jungkook y Suga. Me puse sentimental.
Te saludo con mucho cariño, amiga Bel. Muchísimas gracias a Sara por esto. Maritza comparte con nosotros: me encantó este video, oí las opiniones y coincidimos mucho en criterio. Yo soy una persona mayor, pero aún así soy fan desde hace rato y he visto todos los videos. Jimin para mí es especial, pero más lo admiro por su fortaleza. Jennifer también comparte: hola Bel, amo a Face, me parece el álbum espectacular. La fuerza de Set Me Free, lo fantástica que es Like Crazy, pero como canción Who es sencillamente hermosa. En resumen, como álbum me gusta más Face, pero la canción que más me gusta es Who. Qué hermoso gesto de Jin por el cumple de Jimin, eso demuestra lo grande que es su amor por él. Y aquí Jennifer, yo había hecho una pregunta en uno de los videos sobre qué álbum era su favorito, cuál es su canción preferida de Jimin, y no podría estar más de acuerdo con Jennifer. Ahora, yo había comentado en algún punto en mi video acerca de la reacción que tuve con el documental de Jungkook, que siempre suelo sentirme preocupada por Jimin. Aquí Julia nos comenta: pero ¿por qué te preocupas con Jimin si es igual de multitalentoso, creativo e innovativo? Pero no era eso. Aquí creo que María Teresa me entendió un poco mejor. A mí me pasa como a Bel, no es preocupación en sí, pero yo creo que él tiene tantos malos comentarios de la envidia de la gente que es como si tuvieses miedo de verlo sufrir. Se exige tanto a sí mismo que no quieres que esté ansioso o preocupado de si lo hace bien o no, que por supuesto que lo hace fabuloso. A Jungkook lo ves esforzándose y le notas cómo no le importa hacer las cosas una y otra vez y otra más y que salga todo perfecto, pero a mi manera de ver no sufre tanto. Es como si fuese por vergüenza, por querer hacer todo bien, por satisfacer a ARMY, pero en Jimin es algo como de tener que superarse a sí mismo porque no cree que sea bueno. Él no se siente guapo ni perfecto en nada, no se ve espectacular como los demás lo vemos, él se menosprecia porque es fabuloso, profesional, su voz, su cuerpo, su cara, todo. Tenemos otro comentario más de Mari, dice: con respecto a la exhibición, bueno, ver plasmado todo lo que trabajó Jimin para hacer sus canciones, sus coreos y cómo quería que fueran sus videos, me demuestra una vez más el por qué para mí es el artista más completo. Ahora ya pueden ver cómo sí está involucrado en todas las partes de su trabajo. Quedé anonadada. Sabía que era muy delgadito, pero jamás me imaginé que tanto. ¿Cómo pueden decirle muchos que está gordo? Envidia pura y dura. Esa flor gigante, qué belleza, y todos sus trajes, los escenarios que crearon, precioso. Ahora vamos con los premios. Madre mía, ¿por qué solo pusieron esos? El Aera Face tiene más del doble de lo que están expuestos y ya no contamos con los de Muse. Eso me pareció nada bien y hay pruebas. Yo, por ejemplo, hasta foto tengo de todos los que consiguió la promoción de Face. Aquí Mari también volvemos como a retomar un poco respecto a la carrera de Jimin, porque ocurrió algo en esta exhibición que estuvieron haciendo y que está todavía disponible desde Truth Untold, dedicado a Jimin, y es que sí, muchas se dieron cuenta que no expusieron todos los reconocimientos que Jimin ha tenido a lo largo del tiempo. La verdad es que no se ha dado una sola explicación de qué fue lo que sucedió. Susana nos comparte: hola Bel, soy nueva en seguir tu canal. Yo comencé a seguir a BTS por Cecilia. Ustedes dos son fantásticas. Me encanta Jimin, es un ser luminoso como un ángel caído del cielo, como dijo Jungkook. Jimin es amor, ternura y perfección. Se ve la dualidad. Jimin hombre, hermoso con un corazón lleno de amor para dar. Es muy talentoso. Cuando ellos salgan del servicio militar, será un reencuentro con ARMY transitorio. Ellos están en una edad de tener familia, sea cual sea su condición, y seguir con su música y su talento en Corea o fuera de ella. ARMY tiene que seguirlos. Eso es el amor. Yo admiro al fandom como los protege a los 7. Eso tiene que seguir aunque se separasen. Y es que volvemos con la incertidumbre de lo que va a ocurrir con ellos, y también otro tema que ya habíamos hablado y que tiene que ver con cómo se vive en Corea y la presión social que ellos van a tener para empezar a casarse y obviamente tener hijos. Y ya les decía que dada la situación de Corea es un punto muy importante que ellos van a tener que llevar a cabo. Marianela nos comparte: hola Bel, me gustó mucho tu reacción de ver I'm Still. Los que lo vimos nos dio tanto sentimiento ver a Jungkook. Es un gran artista que pone todo ese gran potencial que tiene y lo bien que lo hace cantando con esos matices de su voz hermosa, así
como ese talento que él refleja. Y cómo aprendió tan rápido las letras, aparte de ser en inglés, que no es su idioma, pero su gran talento y juventud pues es algo importante. Me da orgullo verlo, porque lo quiero, así como a Jimin, porque es un gran humano que ni se le ha subido la fama. Él tanto como Jimin, que los dos se han compenetrado y aprenden el uno del otro, es admirable. Yo compré el álbum también para tenerlo porque soy fan de ambos. Y eso sí que es como un tesoro tener su álbum Golden, tanto Face así como Muse. Es para mí como tenerlo conmigo. Viviana también comparte: oh Bel, qué maravilloso y emocionante es ver todo el amor plasmado en lo que han organizado para festejar el cumpleaños de nuestro amado Jimin. Me impresionó mucho todo lo que trabajó Jimin mientras preparaba sus álbums, sus coreos, el color de su pelo, la elección de su ropa, su carisma y encanto, su forma tan perfecta y responsable con su trabajo. Noches y días de mucho esfuerzo, pero todo valió la pena. Su música siempre es un éxito. Tomé un momentito para prender una velita y cantarle el feliz cumpleaños a nuestro chico hermoso, Jimin. Plushie nos comparte: voy a dejar mi opinión en cuanto a qué espero cuando ellos salgan. La verdad no creo que haya muchos cambios en su personalidad. En nuestro proceso de crecimiento todos cambiamos, pero mantenemos nuestra esencia. Con eso se nace, ya ellos hace mucho que la tienen definida. Les va a tomar tiempo el reintegrarse y sentirse libres de nuevo, pero es un proceso que necesitan completar. Creo que van a seguir como grupo, ya esa decisión la tomaron desde que renovaron el contrato antes de entrar al servicio militar. BTS se organizó tan bien que no han dejado que sintamos su ausencia. Eso lleva tiempo de planificación. Creo que tendremos a unos hombres hermosos con metas cumplidas, sin inseguridades, sin miedos. Creo que va a ser una versión mejorada de cada uno de ellos. Y si no me creen, ya tenemos un ejemplo. Jin salió y nos ha demostrado que sigue siendo él. Ahora el mayor rival en el amor para las fanáticas de Jin es un Natun. Bueno, vayamos a darle un poco de amor a ese super tuna de Jin. Plushie también nos compartió esto: hola Bel, me alegró ver tu reacción al documental. Al principio yo pensé dejar de seguir tu canal porque sentía que no amabas a Jungkook. Así nos ponemos a veces de intensas, pero ahora soy fan de todas tus plataformas y me encanta tu contenido. Mi bias es Jungkook, por supuesto, pero por él aprendí a amar a Jimin y descubrí la gran persona que es y la calidez que transmite. Creo que para Jeon Jungkook necesita existir un Park Jimin y viceversa. Esos chicos tienen todo lo que merecen por sus esfuerzos y dedicación. Gracias por tus palabras. Gracias a ti, Plushie, por decidir quedarte en el canal. Muchas gracias. Lourdes nos comparte: hola, yo pienso y siento que la conexión que tienen Jungkook y Jimin es porque su forma de ser, pensar y sentir es la misma. Son excelentes artistas, perfeccionistas, pero sobre todo tienen la misma meta: llegar a los corazones de sus fans con la mejor versión de sí mismos, porque todo lo que hacen lo hacen desde el fondo de su alma. Por eso los amamos tanto. Gracias a Lourdes por ese pero muy bonito comentario. La Choco comparte: qué emoción y qué orgullo ver a este hermoso ser humano con todos los preparativos, lo profesional y lo perfeccionista que es. También, por supuesto, lo lindo y carismático. Siempre está bromeando y hace que las personas que estén a su alrededor lo pasen bien. Yo sí soy Jungkook Biaset. Lo amo. Me parece el chico más lindo, tierno, genial, random, guapísimo y sexy del mundo. Gracias, Bel, por emocionarte así y querer a nuestro hermoso príncipe. Yo también amo a Jiminy, porque al igual que Cookie, es un ángel bello en todo el sentido de la palabra. Amo su complicidad, el cariño, respeto y admiración que se tienen. Y es que aquí también Choco volvió a comentar la video reacción que tuve al documental de Jungkook y le agradezco mucho que lo hiciera, igual que Plushie, porque las dos me hicieron sentir pues muy bonito, porque claro que por supuesto que queremos muchísimo a Jungkook. Claret comparte: soy feliz por haberlo conocido, por saber que existe, por conocer, así sea a través de la pantalla, a un ser tan maravilloso. También he estado muy conmovida por tanta muestra de cariño para una misma persona. Amo a Jimin y me derritió esa parte de su carta que decía: no sé cómo podré pagarles. No sé si la traducción fue correcta. Yo pienso que con solo existir manteniendo su esencia es ya un regalo para quienes lo amamos. Nuevamente te amo, Park Jimin. Ay, Claret, qué bonito. Mari
regresa y nos comenta: el cumpleaños de Jimin siempre es el más celebrado por todos. Las decoraciones en los distintos eventos, qué impresionantes algunos de ellos. Busan, como siempre, se vuelca en el cumple de Jimin y este año contaba con tanta gente que hasta un escuadrón de 36 fuerzas movieron para garantizar que la gente estuviese bien. Papa Park, como siempre, un amor de señor, preocupado por los que hacían cola para entrar a la cafetería. Comenta que llegaron más de 3,000 personas, una barbaridad. También salió la noticia de que el gobierno de Busan va a poner el día 13 de octubre como día festivo. Impresionante. Las tartas, hay algunas que, Dios mío, qué bellezas. La gente se le ocurra muchísimo. Y el arte, ¿qué vamos a decir? Gracias a Mari por esta preciosa opinión respecto a los festejos del cumpleaños de Jimin. Sara está de regreso y nos comenta: hola Bel, bonito video como siempre. La verdad que estoy súper emocionada al ver la cantidad de personas que aman a Jimin. Sinceramente, cada que entraba a X, no cabía de la felicidad al darme cuenta que siempre somos más las del lado bueno y que nuestro bello ángel merece todo ese amor. Hoy en la mañana con las noticias de Weverse me sentí en las nubes al ver que había escrito, aunque tuve que buscar bien las traducciones porque en la app sinceramente son un desastre. Pero súper feliz, no me cansé de repostear todo lo bello que me aparecía de su cumple y bueno, la cereza del pastel es ver que pusieron que el día 13 en Corea, en la división donde está mi mochi, pues comieron sopa de algas, lo que fue maravilloso. Así que, ¿qué más puedo decir? Jimin fue festejado en todo el mundo, demostrando una vez más que somos más las personas que lo admiramos, que amamos su música y su arte y que él, siendo quien es, se ha sabido ganar cada rinconcito de este vasto mundo. Su día pasa a la historia de su país como una festividad y no cualquiera. Marianela nos comenta: la verdad que todo el despliegue que se hizo y que está por varios días en varias partes del mundo por el cumpleaños de nuestro amado Jimin, es muy hermoso ver cuánto lo aman. Con respecto al robo, fraude más bien, que hizo ese personaje, es verdad que no debieron sacarlo precisamente el día después de la celebración del cumpleaños de Jimin. Cuando tienen que hablar, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué cuando los encargados de la promoción del álbum Muse de Jimin no hicieron nada para promoverlo? Ahí ni comentaron y no se hizo gran publicación. Suerte que todavía estamos apoyando y haciendo streaming a Who y a su álbum Muse. Queremos que siga subiendo los números para que pueda ser nominado en diferentes premios. Jimin se merece mucho por su gran trabajo y esfuerzo, y eso lo vimos en sus prácticas, todo lo que se esforzó en sus bailes y viajando a otros países como Budapest. Paloma está de regreso y nos comenta: hola Bel, se acabó la fiesta y estuvo buenísima como era de esperar. Desde luego algunos tiraron la casa por la ventana, como las imágenes en esos rascacielos captadas por el dron, qué bárbaro, y los fuegos artificiales en su ciudad natal, así como lo de la estrella, demuestran todo el cariño que se le tiene a Jimin. En cualquier caso, desde los más grandes con su coste altísimo en dinero, hasta el pastel o galletita o dibujo más económico, ha sido hecho con tanto amor que al final tienen el mismo valor. Lo del impago a Jimin por el préstamo que hizo, a mí de ninguna manera me parece que empañe nada en absoluto. Vamos a analizar la situación. Primero, al estar los chicos fuera de los focos, hay muy poco contenido de ellos, salvo la salida de Jin y su incorporación lenta a la vida civil. Y quiero pensar que ahora alguien, algún periodista, ha tenido acceso a esta información. El individuo en cuestión ha timado a medio mundo de la farándula y gente muy relevante del mundo actoral, ya que es un ludópata. Es fácil que se haya filtrado a la prensa por algún otro afectado, incluso por pensar en una demanda conjunta, y entre los nombres está el de Jimin. El tema, aunque es del año 22, no quiere decir que se supiera desde entonces y que ahora lo sacan a la luz. De haber sido así, ¿por qué no lo sacaron en el cumpleaños del 2023? Y si, como yo creo, se ha sabido ahora, ¿por qué no informar de ello si está el nombre de un BTS, estando ávidos de noticias? Como dije antes, no creo para nada que esto desmerezca la fecha, al revés. Queda demostrado una vez más el gran corazón y la empatía de Jimin con una persona que acudió a él para solventar una emergencia, que era mentira. Y ya sabemos que es millonario, pero $75,000 son muchos dólares, y a él le ha costado muchísimo esfuerzo ganárselo, pero no lo dudo ni un momento. Y lo de hacer firmar un pagaré tampoco fue por precavido, sino porque lo exige la ley tributaria de Corea.
Por si alguien no tenía claro la gran humanidad que tiene Jimin, esta es una muestra de ello y, si nos hemos enterado en su cumpleaños, lo tomo como un regalo más a añadir a sus bondades. Mauricio comparte: Hola Bel, has hecho un cubrimiento precioso del cumpleaños de nuestro hermoso Jimin. Con respecto al anuncio del engaño que fue víctima nuestro hermoso, la pregunta que nos hacemos: ¿por qué ahora? Después de venir de una celebración tan bonita a nivel mundial, porque así fue, el cumpleaños de este ser, donde queda demostrado cómo es amado, salen con esto. La empresa con semejantes abogados apenas se pronuncia. Realmente esto es de no creer. ¿Por qué quitarnos este momento de felicidad y evento de exposición en Corea de los logros de Jimin? ¿Será que no les gusta o creen que se les quita el interés a los que ellos necesitan sacarle provecho? Esto me parece raro, después de tanto tiempo, siempre tratando de opacar algo referente a Jimin. Esto es mi pensar sin querer victimizar a este ser espectacular. Algo hay de trasfondo. ¿Y será que esto tiene que ver con la publicación del líder del grupo? Palabras oportunas y concisas. Y aquí encontramos un choque justamente de dos conceptos que tienen que ver con la misma situación que vimos que ocurrió con Jimin y este comediante, que efectivamente no solo a él lo timó, sino a varias personas, y como cada uno, pues cómo lo estamos tratando de expresar y de procesar. Ahora Plushy, que está de regreso, dice: Hola Bel, la competencia está reñida. Yo por mi parte estoy dividiendo los votos porque para mí los dos merecen ganar la mayor cantidad de premios y que sean reconocidos por sus esfuerzos. Ninguno lo ha hecho mejor que el otro. Todos han derramado sudor, lágrimas en el proceso. Si somos chicocas, no podemos apoyar más a uno que al otro. Y les digo, mi bias es Jungkook, pero siento que le fallaría si no apoyo a Jimin por igual. Así que a darle duro. Y es que recordarán que ahorita estamos en plenas votaciones y que en efecto estamos pues prácticamente dividiendo nuestro amor porque tenemos muchísimo para votar, tanto por Jimin como por Jungkook, y está complicado. Ahora Paloma regresa, dice: J-Hope es otro que brilla con luz propia y que todo lo que hace es a base de mucho trabajo y disciplina. Es como Jimin, otro perfeccionista. Me ha gustado mucho verlo salir tan guapo y saludable, y a él esos kilitos no le vienen mal, estaba muy flaco. Siempre bello mi hobby, no sé si él se percibirá a sí mismo como lo que proyecta, que es pura alegría. Muchas de estas personas luego en la vida real son súper serios, pero no sé muy bien por qué transmiten siempre felicidad. Enterados de la situación tensa con sus vecinos del norte, yo ya imaginé que el Jikook estaría, si no en alerta máxima, algo parecido, por lo que desde luego nada de dar permisos a nadie, sea quien sea. A Suga no lo cuento, ya que su situación es especial y no sabemos qué castigo estará cumpliendo, pero sí me ha extrañado no ver a RM y a V. No sé si se habrán decidido a todos o ninguno. Muy lamentable lo que pasó con Liam Payne. La fama tiene su lado oscuro, no todo es brillo y glamour. Solo espero que nuestros chicos tengan una vida larga, saludable y feliz, y que nunca se vean envueltos en casos así. Sara también regresa y nos comenta: estuve súper emocionada ayer también. Anduve en el live esperando ver a nuestro sol y nada más no aparecía, pero cuando lo vi, ¡ay, mi estómago y las mil mariposas después de ver a Jin tan guapo, como siempre ahí apoyando a J-Hope, su bellísimo ramo que le llevó! No vaya, estaba que no podía con mi felicidad. Después me fui a un live en TikTok de una señora mexicana que estaba transmitiendo fuera de Hype esperando ver a J-Hope, pero lamentablemente no lo pudieron ver. Al mismo tiempo llegó la noticia de Weavers y me fui a ver a mi solecito al live y bueno, ya van 2 de 7. Aunque la espera será muy larga, esperemos que Jin y J-Hope nos amortiguen la angustia y esperar estén todos de regreso saludables y sanos, que es lo importante. Aunque sí esperaba con todo mi corazón ver a los 7, pues era de esperarse que sería complicado por las tensiones que hubo estos días en Corea del Norte. Aparte, era entre semana y bueno, yo qué sé, ellos hubieran querido estar ahí. Aún así, mi J-Hope brilló como era de esperarse, y Jin súper lindo y tan humilde al estar ahí con los micrófonos, dándole todo su lugar a Hobby. Son un amor los dos. Y con este justamente comentario vamos a terminar nuestro podcast del día de hoy, agradeciendo como siempre a todos los que llegan a formar parte de Boys We Love. Ya para este momento somos 7000 almitas juntas en esta familia. Gracias por ayudarme a lograr este sueño de saber que ustedes están aquí conmigo y que compartimos
la gran mayoría nuestros pensamientos son muy parecidos, nuestros sentimientos también, así que por eso es que pues les doy mi más grande agradecimiento, les entrego mi corazón, les agradezco a los que están llegando, que ya están formando parte de Boys We Love, agradecimiento a nuestras miembros del canal, agradecimiento a todos nuestros colaboradores, porque cada vez que ustedes dejan un mensaje, que dejan un comentario, que comparten una idea, se vuelven colaboradores de Boys We Love, así que ahora sí que les mando a todos mi amor, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.